Ingeniero, buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo daremos a conocer nuestros 4 problemas respecto al tema de equivalencias lógicas. A continuación, mi compañera empezará explicando su primer problema. Problema que sería la primera proposición. Si sales el sábado, comes ceviche. Sales el sábado sería la proposición P. Comes ceviche, la proposición Q. El sí es un conector que va a unir ambas proposiciones, que sería P, Q, P que implica Q. Y la definición del implicador es una O que niega la colita, en este caso sería negación de P o Q. Presentamos aquí algunas alternativas. A. Es mentira que sales el sábado y comes ceviche. B. Tenemos come ceviche solo si sales el sábado. En la alternativa C, solo si comes ceviche sales el sábado. En la alternativa D tenemos porque comes ceviche sales el sábado. Alternativa E tenemos sales el sábado y comes ceviche. Acá vamos a empezar formalizando la primera proposición. Sales el sábado, que es P, y comes ceviche, que sería Q. Acá sería P, el I, que es un conjuntor. Sería P y Q, pero con un negador externo. Él es mentira que. Acá se aplicaría la ley de Morgan, que solo aplica en el conjuntor y en el disyuntor incluyente, que sería negación de P o negación de Q. Come ceviche sería Q. Sales el sábado sería la proposición P. El solo sí es un conector, que sería Q, P, que sería un implicador, porque el implicador relaciona causa-efecto y te está avisando que lo que viene es el efecto. En la siguiente alternativa, come ceviche sería la proposición Q. Sales el sábado, la proposición P. El solo sí está al comienzo. Entonces quiere decir Q, P, Q que implica replica a P. Acá falta hacer sus definiciones. Acá sería la definición del implicador sería una O que niega la colita, que sería la negación de Q o P. Y en la siguiente alternativa sería una O que niega la colita, que sería negación de P. Q o negación de P. En la siguiente alternativa tenemos come ceviche,
que sería la proposición Q, y sales el sábado la proposición P, el porque, relaciona causa-efecto, que sería un implicador. Q que implica a P. La definición del implicador sería una O que niega Q, negación de Q o P. En la siguiente alternativa sales el sábado, que sería la proposición P, y come ceviche, la proposición Q, y el conjuntor, que es una I, sería P y Q. Entonces la equivalencia de la proposición general sería la alternativa C, que sería Q o negación de P, pero si aplicamos acá la ley de conmutación sería negación de P o Q. Negación de P o Q sería la respuesta porque hemos aplicado la ley de conmutación. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Tenemos la proposición: el Sol no es un planeta salvo que sea una supernova. Es lo mismo decir que tenemos el Sol no es un planeta. Proposición menos P, salvo que es un disyuntor débil y sea una supernova, es otra proposición. Q. Formalizando, tenemos menos P o Q, que es lo que tenemos que encontrar. En el primer ítem tenemos: si el Sol no es un planeta, menos P, entonces, condicional, es una supernova. Q. Aplicando la ley del condicional, esto es equivalente a P o Q, lo cual no es equivalente. Ítem 2. Es falso que, negador externo, el Sol no sea un planeta, menos P, pero conjuntor y tampoco sea una supernova, menos Q. Por la ley de Morgan, esto es equivalente a P o Q, lo cual tampoco es equivalente. Ítem 3. Dado que el Sol no es una supernova, menos Q, por eso, condicional, es un planeta, P. Entonces, por la ley del condicional, esto es equivalente a Q o P, lo cual tampoco es equivalente. Ítem 4. Ya que el Sol no es una supernova, menos Q, es evidente que condicional, ya que el Sol no es una supernova, menos Q, es evidente que condicional no sea un planeta, menos P. Aplicamos la ley del condicional y esto es equivalente a Q o menos P. Y por la ley de la conmutatividad, esto sería equivalente a menos P o Q, lo cual es equivalente a esto. Buenos días, profesor y compañeros. A continuación les voy a presentar el tercer ejercicio y es la siguiente proposición. Rosemary es honesta al igual que justa, excepto que a su vez sea culta. Es lo mismo que Rosemary es honesta, decimos que es la proposición P, al igual que y Q. Excepto, que sería una O, que a su vez sea culta, una R. Bueno, entonces sabemos que P es igual a honesta, Q es igual a justa y R es igual a culta. Bueno, ahora sí vamos por los siguientes casos. En la número 1 nos dice lo siguiente.
Rosemary ni es justa ni honesta. Salvo que no sea inculta. Entonces acá decimos, y acá vemos que hay ni, que sabemos que es la daga de aquí. Ok, ahora dice es justa. Sabemos que justa estamos contando con la Q. Y honesta, que estamos contando con P. Cerramos paréntesis y decimos, salvo que no sea. Salvo que no sea inculta. Acá también tenemos un negador. Perdón, este de acá es así. Inculta. ¿Qué sería R? Bueno, acá sabemos que en la derecha niega a los dos lados y sería, aquí bajamos, y estos dos se irían. Entonces me queda esto. Ahora vamos por el segundo. En la 2 decimos, Rosemary es no culta. Rosemary es no culta, dado que es honesta, e injusta. Bueno, acá dice, Rosemary no culta. Entonces sabemos que culta es R. No R sería, por el negador. Dado que sería un replicador, es honesta. P es injusta, que también sabemos que sería un negador. Y no, que justa sería. Entonces acá aplicamos la ley del replicador, que sería así. Entonces aquí lo que vemos es que se puede aplicar la ley de Morgan. Esto bajamos tal cual. Y acá decimos que es no P o Q. Ya tenemos la 2. Ahora en el número 3 decimos, Rosemary es culta. Rosemary es culta, salvo que sea justa, al igual que honesta. Acá dices, Rosemary es culta. Sabemos que culta es R, salvo que, o, que sería, sea justa, que sería Q. ¿Sí? Al igual que honesta, que sería I, P. Entonces este ejercicio no hay nada que simplificar y queda tal cual. Ahora seguimos en la número 4, que dice, es falaz que Rosemary es honesta.
más justa. Por ende, es culta. Acá decimos, ¿es falaz qué? Es falaz que todos sabemos que es un negador externo, ¿no? Acá dice Rosemary es honesta, sabemos que honesta es la P. Entonces es honesta más justa. Y Q. Por ende, sería así, es culpa. ¿Qué sería? Es culpa. Entonces acá aplicamos lo que es la ley del implicador, que sería así. Entonces acá se van los dos negadores y queda esto. Ahora por último, en la número 5. Dado que Rosemary es inculta, luego esta es justa, además honesta. Ahora sí, dado que Rosemary es inculta, aquí volvemos a ver un negador. Entonces sabemos todos que culta sería R. No R. Luego, que sería así, esta es justa, además honesta. Justa, que sería Q, y además. Entonces acá aplicamos nuevamente lo que es la ley del implicador, que sería así. Y acá se van nuevamente los negadores y quedaría esto. Bueno, ahora vemos y nos piden esto. La preposición tendríamos que encontrar en la solución esto. ¿Dónde vemos esto? Vemos que en la 1 no concuerda con la preposición, en la 2 tampoco. En la 3 vemos que sí es tal cual. En la 4 también de igual manera, vemos que sí es, y en la 5 también. Entonces, ¿cuáles son correctas? Las correctas. Que sería la respuesta, sería 3, 4 y 5. Eso es todo. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Bien, terminando con esta explicación, daré a conocer el cuarto y último problema. A continuación tenemos, es verdad que el cóndor es andino, así como el gallinazo es costeño. Es verdad que el cóndor es andino equivale a P, el gallinazo es costeño equivale a Q. Tenemos un conector, así como conector de conjunción, por lo tanto sería P y Q. Esto es lo que tenemos que encontrar en las siguientes proposiciones que nos dan. El gallinazo es costeño, pero el cóndor es andino. El gallinazo es costeño. Nos dice Q, el gallinazo es costeño. Pero el cóndor es andino. En la siguiente preposición, el cóndor es andino respecto a P. El pero es un conjuntor, por lo tanto sería Q y P. Segunda preposición. El cóndor es andino. Sin embargo, el gallinazo es costeño. El cóndor es andino equivale a P. El gallinazo es costeño equivale a Q. Tenemos el conector de sin embargo, que también es un conjuntor, por lo tanto sería P y Q. Tercera
proposición. Es absurdo que el gallinazo no es costeño, al igual que el cóndor no es costeño. Aquí nos dan los conectores es absurdo que, un no, al igual que y un no. Como proposiciones las proposiciones originales tenemos el gallinazo es costeño. Gallinazo es costeño. Tenemos Q. La segunda proposición. El cóndor es costeño. El cóndor es costeño. Aquí no nos dan la proposición el cóndor es costeño, por lo tanto vamos a tener que darle una tercera equivalente y sería un R. Porque no nos brindan en la proposición original, ¿no? Entonces por eso le ponemos R. Tenemos los conectores. Es absurdo que un conector de negación. El gallinazo es costeño. Acá lo tenemos, Q. Pero nos dan un conector de no. Entonces también lo negamos. El cóndor es costeño. Pero también nos dan como negador. También nos dan un conector de negador. Entonces también lo negamos. Nos dan otro conector. Al igual que también es un conector de conjunción. Por lo tanto sería I. En la cuarta proposición, el gallinazo no es costeño, punto. Tampoco el cóndor es andino. El gallinazo no es costeño. Verificamos si lo tenemos en esta proposición y acá está. El gallinazo es costeño. El gallinazo es costeño, tenemos Q. El cóndor es andino. El cóndor es andino, tenemos como P. Nos da un conector del punto. Este conector del punto equivale a una I. Y nos dan otro conector que es un no. Debemos negar a el gallinazo es costeño, un conector de negación, gallinazo no es costeño. Y también nos dan otro conector de un tampoco. Conector de negación. También negamos al P. Quinta proposición. El cóndor y el gallinazo son andinos y costeños respectivamente. Cuando en nuestra proposición observamos la palabra respectivamente, quiere decir que se le está adicionando cada característica un elemento. Por lo tanto sería P y Q. El cóndor y el gallinazo son andino y costeño. Relaciona cada característica con su respectivo elemento. Aquí tenemos que aplicar algunas leyes. En la primera proposición tenemos Q y P. Para poder ser igual a nuestra proposición general, podemos aplicar la ley de conmutación y equivale a P y Q. Entonces acá marcamos como verdadera. En la segunda proposición la tenemos acá claramente, también marcamos como verdadera. Otra ley que podemos aplicar es en nuestra tercera proposición, que tenemos dos negadores. Una ley que podemos aplicar es la de doble negación. Quiere decir que eliminamos cuando tenemos dos negadores. Y esto de acá nos quedaría Q y no R, lo cual también es falso. Revisamos nuestra cuarta proposición. En nuestra cuarta proposición pues no se aplica ninguna ley, entonces lo dejamos así tal cual. No es falsa. Quinta proposición. Tenemos que es igual a nuestra proposición general también. Entonces tenemos como verdaderas 1, 2 y 5 como respuesta correcta.